Teorías sobre el origen del hombre americano. La génesis del hombre americano hasta el presente se explica por diversas teorías, algunas más creíbles que otras. Los últimos descubrimientos han cambiado considerablemente los conocimientos sobre este tema. En los primeros años del descubrimiento de América, los europeos tenían dos respuestas excluyentes con respecto al origen del hombre americano: si eran descendientes de Adán y Eva o no. De ser cierta la ausencia de parentesco con los padres del género humano, entonces se consideraba a los indios como no humanos, por lo tanto podían esclavizarse. Fue la bula del Papa Paulo III que declara que los indios eran verdaderos hombres. Ante ellos se buscó el origen del hombre americano en alguna de las tribus perdidas de remoto Israel. En 1650, el arzobispo irlandés James Ussher, de acuerdo a la Biblia, conjeturó que estas tribus abandonaron el territorio judío el año 721 antes de nuestra era y llegaron a América el año 500 antes de nuestra era. Para los puritanos de esos tiempos, grupos de cristianos protestantes consideraban que el diablo habría traído a América a estos hombres y ese era un buen pretexto para exterminarlos. La civilización maya propuso que el hombre apareció en el continente en agosto del año 3114 antes de nuestra era, mientras que la civilización zapoteca, originaria de México, en sus registros históricos considera que esta génesis se remonta al año 500 antes de nuestra era. Otras teorías sugieren que el hombre americano es originario de Fenicia o Cartago, ciudades ubicadas a orillas del mar Mediterráneo. Estos habitantes eran expertos navegantes y excelentes comerciantes, por lo que siempre buscaban nuevas tierras para hacer sus negocios y obtener recursos naturales para sus transacciones comerciales. Se cree que ellos, al descubrir América, ocultaron el hecho porque no convenía que otros pueblos lo sepan y entablen competencia. Esa quizás sea la razón que, para desanimar a otros navegantes, dibujaban en los mapas de sus rutas marítimas monstruos o grandes peligros, causando miedo a quien se atreviese a realizar esta aventura. Es un suceso comprobado que cerca del primer milenio, América del Norte fue visitada por los vikingos, pero no llegaron a establecerse. Fueron expulsados por los esquimales o inuits y los skrælings, indios algonquinos, residentes en la costa este de Canadá y Estados Unidos. Por otro lado, los americanos también visitaron Europa. El cronista Otón de Frisinga cuenta que alrededor del año 1160, en el puerto de Lübeck, Alemania, se divisó una embarcación con hombres de raza desconocida. Se trataría de los inuits. Posiblemente sea el descubrimiento de Europa por parte de los americanos. Expediciones realizadas en el último siglo, expedición de Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, el navegante solitario de William Willey, la Cantuta II de Eduardo Ingrid y Joaquín Guerrero, y la expedición Uro de Quitín Muñoz, han demostrado lo relativamente fácil que es navegar entre Polinesia y América. Es más, algunos investigadores arguyen que en lugar de que los polinesios llegasen a América, fueron los americanos que descubrieron Polinesia. En la actualidad, para explicar el origen del hombre americano, se han establecido dos teorías en función al tiempo. La llamada teoría del poblamiento tardío, que afirma que los primeros americanos o paleoamericanos llegaron al continente hace 14.000 a 13.000 años. Esto es durante la última glaciación.
atravesando el estrecho de Bering, en esos tiempos llamado Beringia. La otra teoría habla del poblamiento temprano, que señala que los primeros pobladores llegaron antes de 14.000 años. Esta afirmación es sustentada por fechamientos de carbono 14 y los análisis genéticos. Entre los hallazgos que confirman la teoría del poblamiento temprano están Lewisville en Texas, 37.000 años de antigüedad, Tlapacoya en México, 24.000 años, Bluefish Capes en Alaska, 22.000 años, Oro Grande, Nuevo México, Estados Unidos, 36.000 años. Considerando la procedencia del hombre americano, se han establecido las siguientes teorías. Teoría autoctonista. En 1890, Florentino Amellino propone la teoría autoctonista que manifiesta que el hombre americano es originario de las pampas de la Patagonia, al sur de Argentina, y apareció en la época terciaria. El nombre que le puso fue Homo pampeanus. En 1910, Alex Herdikla refutó esta teoría con los siguientes argumentos. Los terrenos pampeanos donde fueron descubiertos los restos supuestamente humanos pertenecían al cuaternario tardío y no al terciario. En consecuencia, no serían tan antiguos. La bóveda craneana o parte superior del cráneo estuvo mal medida y ante nuevos cotejos quedó establecido que pertenecía a un Homo sapiens moderno. El fémur no era humano, sino pertenecía a un pequeño felino. Con estos argumentos, la teoría autoctonista en la actualidad está descartada. Teoría inmigracionista de Asia. Antes que Alex Herdikla formule su teoría del origen asiático del hombre americano, ya el sacerdote jesuita José de Acosta, en su libro Historia Natural y Moral de las Indias del siglo XVI, y el antropólogo estadounidense Samuel Haben en su obra Archaeology of the United States en 1856, formularon una hipótesis parecida a esta teoría. Alex Herdikla proponía que el hombre americano procedía de Asia. El sustento era la cercanía por el norte entre estos dos continentes. Además, hay una similitud morfológica en asiáticos y americanos autóctonos. Entre el norte de Asia y de América, el mar de Bering forma un estrecho de 80 kilómetros. Esto es casi la distancia entre Pucallpa y von Humboldt. En medio de él se encuentran las Islas Diómedes. Hace 10.000 años, el nivel del agua había bajado en este lugar en 36 metros aproximadamente. La causa de ello eran los fenómenos de glaciación que ocurrían en gran parte del hemisferio norte. Formaciones de hielo en América del Norte, Asia y Europa. Es así que lo que hoy es conocido como el Estrecho de Bering, hace 10.000 años, más de 10.000 años, 28.000 a 13.000 años, era una superficie terrestre llamada Beringia, y es por este lugar donde habrían pasado los asiáticos para llegar a establecerse en América. Las pruebas recientes que sustentan esta teoría son los hallazgos de coprolitos, fosilizadas en América de individuos asiáticos. Esto se llegó a saber al analizar el DNA que se había conservado de algunas células en las heces de aquellos habitantes. Por otro lado, en América se han descubierto los precursores de los camellos, Protylopus petersoni. Estos animales solo se trasladaban vía terrestre. ¿Cómo hicieron desde América a Asia? Debió ser por medio de un puente terrestre, esto es, Beringia. Otra ruta que usaron probablemente los antiguos asiáticos para llegar a América
sería a través de las islas Aleutianas. Este archipiélago, de origen volcánico, se dispone formando una curva entre los dos continentes. Una tercera ruta pudo ser navegando desde las costas de Asia con ayuda de la corriente Kuroshio hasta llegar a América. Al-Jardikra se apoyó en los siguientes argumentos. El primero, los anatómicos. El hombre asiático y el hombre de América tienen parecidos morfológicos, semejanzas antroposómicas. Los cabellos son lacios y oscuros, ojos con pliegues mongólicos, pómulos anchos y salientes, diente de forma de pala, ausencia de barba o de lo contrario escasa. Otra característica en común entre asiáticos y americanos es la mancha mongólica, una pigmentación verdosa presente en la parte inferior de la espalda que desaparece entre 1 a 2 años y es confundida con un hematoma. Con respecto al parecido de los idiomas, Jardikra manifestaba que las lenguas americanas, así como las asiáticas, son polisintéticas, esto es, están compuestas por muchos morfemas, como los sufijos y prefijos. Además eran aglutinantes. Las palabras se forman producto de la adición de otras. Es aquí donde tenemos un ejemplo de la formación de la palabra casa en quechua. Teoría inmigracionista de Australia. Esta teoría fue formulada por Antonio Méndez Correa, antropólogo portugués. Este investigador manifiesta que existió una corriente de migración hacia América del Sur procedente de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania, atravesando las islas de Auckland hasta llegar a la Antártida, y de allí ascendieron a Tierra del Fuego y la Patagonia, regiones donde pueden encontrarse grupos onas, alacalufes y tehuelches. La fecha probable de esta incursión se ubica 6.000 años antes de nuestra era, y pareciera estar refrendada por el hecho de que estudios recientes han demostrado que el casquete polar se formó entre 6.000 a 15.000 años. Asimismo, es sabido que tanto la zona ártica como la antártica han pasado por periodos de máxima y mínima glaciación. Antonio Méndez basa su afirmación en algunas características anatómicas, lingüísticas y culturales que son comunes a los pueblos de Australia y América. Las pruebas antropológicas fueron semejanzas en el cráneo y en los grupos sanguíneos. En las pruebas lingüísticas encontraron 93 palabras comunes. Dentro de las pruebas culturales están las armas arrojadizas conocidas como boomerangs, las habitaciones en forma de colmena, las naves construidas con fibras vegetales. Otro sustento de la teoría de Méndez es la formulada por Montando, que sugiere que los malayo-polinesios tenían esclavos australianos, los que construyeron las estatuas presentes en la isla de Pascuas, llamadas moais. Al visitar el continente americano en busca de materias primas, algunos esclavos australianos escaparon y quedaron en el sur de América. Teoría inmigracionista oceánica. La teoría de Paul Rivet afirma que el hombre americano tuvo diversos orígenes, no solo el asiático, mongoloide y esquimal, sino también procedió del Océano Pacífico, australoides y malayo-polinesos. Teoría melanésica. Melanesia es el conjunto de islas que se encuentra al este de Oceanía. Entre estas islas destacan Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas y Fiji. Rivet consideraba que los habitantes de estas islas eran muy buenos navegantes y por medio de embarcaciones llamadas piraguas balancín llegaron a Centroamérica ayudados
por las corrientes marinas durante el Holoceno, hace 12.000 años aproximadamente. El sustento para esta teoría es el siguiente. Antropológico. Existe una semejanza ósea, sanguínea y del color de piel con los hombres de Lagoa Santa, antiguos cazadores que habitaron Brasil hace 6.000 años antes de nuestra era. Etnográficos. Existen costumbres y rituales comunes entre tribus melanesias y amazónicas, por ejemplo, la cacería de cabezas trofeo y la mutilación de falanges en señal de duelo. Culturales, en uso de hamacas, mosquiteros, porras estrelladas, tambores de madera, puentes colgantes. Lingüístico, semejanzas entre los vocablos melanesios con los indios Hoka de América del Norte. Cuando uno observa las fotos satelitales de la región de la Polinesia y Melanesia en pleno Océano Pacífico, comprueba que existen muchas islas, las que pudieron servir como estaciones para llegar finalmente a América. Teoría polinésica. El pueblo maorí, que habita en el archipiélago de Polinesia, un gran triángulo de aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados y que contiene miles de islas, que se ubica en el centro y en el sur del Océano Pacífico, habría llegado 1000 años antes de nuestra era. Rivet presenta dos argumentos de esta teoría. Semejanzas lingüísticas. Palabras como camote, cumura, agua, uno, fortaleza, pucará, son semejantes en quechua y maorí. Semejanzas culturales, el uso de la pachamanca, la chaquitactia, el poncho, la huaraca, los dioses, las leyendas, las construcciones a bases de piedra. Para algunos historiadores, son las culturas peruanas las que llegaron a Polinesia. Esto lo trató de demostrar Thor Heyerdahl, biólogo noruego, que usando una balsa a la que llamó Kon-Tiki, se propuso viajar desde América a Polinesia. La travesía se inició el 28 de abril de 1947, durante 101 días, casi 7.000 kilómetros de navegación. Partieron del Callao y llegaron al atolón de Raroira, en las islas Tuamotu, el 28 de abril de 1947. Fueron 5 los tripulantes. Esto demostró que en embarcaciones simples sí podía llegarse desde América a Oceanía. 10 años después, en la balsa Tahiti Nui, navegó en sentido contrario el investigador francés Eric de Bisschop, uniendo la Polinesia con las costas chilenas. De Bisschop demostró asimismo que era posible la inmigración polinésica desde Oceanía hasta América, atravesando el Gran Océano. Según el arqueólogo canadiense Adam Bryan, se considera que no solo se dio una emigración de Asia u Oceanía, sino que fueron más de una las oleadas en los años 30.000 a más. En consecuencia, se asume que el poblador americano tuvo más de un origen, Asia y Oceanía, y en el caso de Asia, especialmente hubo varios ingresos al continente en diferentes tiempos, a los que se les llama oleadas.